Noches, muy buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Estoy muy feliz, muy contento desde aquí, desde Lima, Perú, transmitiendo este webinar que ya llega a su edición número 80. Esta vez estamos hablando de el contrato psicológico de aprendizaje, el contrato psicológico que se establece entre el facilitador y los socios de aprendizaje. En ese aspecto, pues, estamos bien convenidos que toda la preparación sobre la cual hemos venido conversando de la experiencia de aprendizaje, conlleva a que tú decidas qué tipo de relación tú quieres establecer con los socios de aprendizaje, cuáles son los aspectos implícitos que se establecen entre tú como facilitador y cada uno de esos socios de aprendizaje que asisten a la nueva relación que se establece. Qué bueno que se conecta Santiago Cartagena, lo estoy recordando muchísimo durante esta estada en Perú, sobre todo con sus compañeros de proyectos que estamos aquí realizando una extraordinaria labor. También saludo a Patti Merenghetti en Ciudad de México, que bueno que estoy con ellos en esta sala de aprendizaje, que se ha ampliado. Ya la última vez pues ya llegamos a miles y miles de socios de aprendizaje. Pues decía pues que ese contrato que se establece para enfatizar las relaciones interpersonales entre el facilitador y el socio de aprendizaje y viceversa, debe quedar en algunos acuerdos que deben estar explícitos, deben estar claros a la hora de realizar la experiencia de aprendizaje. Algunos se establecen desde antes de que lleguen a la sala, otros se establecen durante. Lo que sí es importante es que se traduzcan en una correspondencia entre el facilitador y el socio de aprendizaje, de tal manera que haya excelencia en la facilitación, pero también haya excelencia en la relación. La facilitación sin la relación no da ningún resultado competitivo, ningún resultado extraordinario. Nosotros pensamos que las necesidades psicológicas son tan importantes como las necesidades de aprendizaje. Las necesidades sociales que tiene el socio de aprendizaje también son bien importantes, y ese acuerdo que se establece permite que tú hagas explícito lo que muchas veces no lo es, y que haya una exposición de los derechos, de los privilegios que el socio de aprendizaje tiene en la experiencia. ¿Cuáles son mis obligaciones como facilitador con mi socio de aprendizaje y cuáles son las obligaciones que contrae el socio de aprendizaje con sus compañeros, con sus socios de aprendizaje y también contigo como facilitador? Qué bueno que Jorge Raúl Velázquez me saluda desde México. Estoy muy contento de que esté en esta sala. Todos esperamos que haya una satisfacción de nuestras expectativas. Nosotros como facilitadores queremos que la experiencia tenga éxito. Los socios de aprendizaje desean también muchas veces su éxito personal, y a veces incluso hasta el éxito colectivo. Y esa manera de establecer los acuerdos permite que tú sientas que el socio de aprendizaje se perciba respetado, se perciba que tú respetas su opinión, respetas su persona, respetas su clase, su género, su conducta en general. O sea, que haya una aceptación del socio de aprendizaje como legítima persona, y que a la vez ellos te ofrezcan en reciprocidad
ese respeto a tu persona. Muchas de las expectativas no son a veces tan obvias, no son tan explícitas, y nosotros tenemos que averiguar qué hace que el socio de aprendizaje se sienta dignamente tratado, dignamente recibido. Fíjate que hoy estoy aquí en Lima, Perú, y hay personas de todo el continente. Hay gente desde Washington, allá en los Estados Unidos, como gente que proviene de Brasil, de Argentina, Paraguay, prácticamente pues casi todos los países de América Latina están representados en esta sesión que me está tocando facilitar. Cada uno tiene una formación diferente, trabaja en un ambiente diferente, tienen culturas, hablas, incluso aquí hay personas de habla portuguesa, habla inglesa y habla española. Pero incluso tenemos personas que vienen de Europa, que están asistiendo y tienen, pues, en este caso son españoles. Su cultura es diferente a la nuestra y tenemos que prepararnos para que esa oportunidad de aprendizaje sea exitosa, y no está nada fácil. Lo que es importante es que ellos sientan que tú los valoras como seres humanos y que estás brindándole una oportunidad para que ellos aprendan, para que crezcan, para que se desarrollen, que lo estás haciendo desde una auténtica vocación de servicio, que esa manera de relacionarte con ellos sea tan auténtica que ellos perciban que a ti te interesan como personas, te interesan como individuos, te interesan como profesionales. Y esa percepción a veces no es tan fácil de medir que tú la estés consiguiendo. Esa satisfacción a veces afecta su rendimiento durante la experiencia. Fíjense, voy a contarles una anécdota. Dos de los socios de aprendizaje estaban viviendo momentos de dificultad en esta sala. Había una condición en su familia que estaba afectándolos, y uno de ellos estaba utilizando el teléfono celular en la sala cuando habíamos llegado a un acuerdo de que no lo hiciera. Pero fíjate qué importante, la manera en como yo me aproximé a él fue respetuosa. Entonces él mismo me dijo qué era lo que estaba ocurriendo y me permitió a mí entonces no hacer un comentario inadecuado de reclamo, cuando realmente la persona estaba haciendo un esfuerzo importante por estar con nosotros, poniendo atención a lo que estaba ocurriendo. Eso me da una gran satisfacción, porque quiere decir que, bueno, de verdad, la precaución que tenía de no hacer una aseveración, porque a veces tú puedes cometer el improperio de decir algo para reclamarle a un socio de aprendizaje, cuando la verdad es que este socio de aprendizaje está haciendo un esfuerzo más allá de lo que es su deber. Los objetivos que el socio de aprendizaje persigue en la experiencia son importantes de revisar. Decíamos en algún momento que la gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. Eso es válido, porque tú puedes tener unos objetivos bien claros, tener un diseño instruccional perfectamente establecido, tener unos contenidos que soportan esos objetivos de aprendizaje, pero tú no puedes tomar la decisión de que esa experiencia de aprendizaje está satisfaciendo las expectativas de los socios si tú realmente no has podido revisar esas expectativas. Parte del contrato psicológico está en revisar individualmente esas expectativas. Las expectativas de cada socio de aprendizaje son distintas.
son distintas entre ellos y son distintas a las tuyas. Lo que es importante es que tú sepas que la mayoría de ellos está buscando satisfacer su deseo. A lo mejor su deseo no es estar en tu sala de aprendizaje. A lo mejor su deseo no es ni siquiera estar en el lugar donde están ahora. Pero tú puedes buscar influir para que ellos perciban que hay valor en lo que tú les vas a entregar y que entonces ellos escojan estar contigo por su propio gusto. Allí hay un trabajo que hacer, un trabajo de vendedor. Ahorita, por ejemplo, que recibí un mensaje de mi querido Carlos Rosales, pues, un facilitador extraordinario internacional en el área de ventas. Él les puede decir que el trabajo de formarse como facilitador debe ser compensado con formarse como vendedor. O sea, los facilitadores debemos estar formados en venta, porque nosotros somos vendedores de aprendizaje, somos vendedores de sueños, somos vendedores de deseos de aprender. O sea, nosotros hacemos que los socios de aprendizaje vayan a donde no irían solos. Y eso es parte de nuestro liderazgo. Conversaba con Luis Angarita, un facilitador venezolano extraordinario, que trabaja precisamente el tema del liderazgo transformacional. Y Luis me decía, Adrián, parte del proceso de transformación de las personas tiene que ver con el aprendizaje. O sea, no hay forma de que una persona se desarrolle como líder si no aprende. Entonces yo le decía, pero ¿cómo utilizo yo la formación del liderazgo para el facilitador? ¿Cómo adapto la formación del facilitador conjuntamente con las competencias de liderazgo? Bueno, él me dice, mira, es que facilitador y líder son lo mismo. No hay forma de que un facilitador lo sea sin tener competencias de liderazgo. Y no hay forma de que un líder lo sea sin tener competencias de facilitador. Ahí se me disolvió el dilema. Entonces, tanto el líder se forma como facilitador se forma como líder. Y los dos establecen contratos psicológicos con la gente que lideran. En este caso, pues en el caso del facilitador, lo hace con las personas que ingresan a su experiencia de aprendizaje. Ya sea que incluso la experiencia de aprendizaje sea virtual. Eso no tiene nada que ver. A veces es virtual asíncrona, que ni siquiera están en el mismo espacio, en el mismo momento. Lo que es importante es que a la hora de anunciar los objetivos que vamos a cumplir, esos objetivos se acerquen a los objetivos individuales de cada uno de esos socios de aprendizaje, generando así una modificación de su conducta a través de la modificación de sus intereses. Como les dije, el interés de cada socio de aprendizaje al llegar a la sala es completamente diferente el uno del otro y no tiene nada que ver con los intereses que tú tienes. Y muchas veces esos intereses son complejos, porque las personas son complejas. No necesariamente la complejidad pues está ligada con la complicación. El solo hecho de ser humanos ya lo hace complejo. Y para que haya un equilibrio en su formación como facilitadores, tú debes lograr que esa formación cumpla con los intereses que el socio de aprendizaje trajo a la experiencia, y si no, venderle tu propio interés. Ahora, ¿cómo incide el contrato psicológico en el establecimiento de una experiencia de aprendizaje? Lo primero que tenemos que pensar es que el contrato implica una revisión de las creencias. ¿Qué es lo que el socio de aprendizaje tiene por cierto? ¿Qué tiene de manera instalada en sus creencias, en sus valores, en sus por qué? Y
entonces tú puedes influir en esas creencias a través de la transformación, a través de la transformación, a veces por la vía de la tecnología, a través del uso de la tecnología de aprendizaje acelerado, por ejemplo, o de otras metodologías excelentes, que también las hay muchas, o transformaciones de índole, diríamos, sociales, ¿ok? Por ejemplo, aquí, durante esta jornada, hemos logrado en apenas un solo día que se establezcan relaciones prácticamente entre todos los socios de aprendizaje. O sea, no ha habido un socio de aprendizaje que no haya tenido interacción con otro. O sea, en una sala donde hay 30 personas, todos ya han interactuado entre ellos, de uno a uno, o incluso de uno a uno, en tríos, cuartetos, quintetos. O sea, prácticamente no ha habido una parte del día donde ellos no hayan tenido la oportunidad de interactuar entre ellos. Y eso hace que el respeto se desarrolle, porque tú, cuando conoces a la gente, normalmente lo que pasa es que el respeto se fortalece. También un saludo para ti, mi querido Hernán. Estoy siempre, como sabes, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. También saludo a Andy Montt, que me saluda por la vía del Facebook Live. También aquí en Zoom tengo varios de los socios de aprendizaje. Aquí me están haciendo una pregunta: ¿cómo establezco la relación que es necesaria para que el socio de aprendizaje sienta confianza? La relación genera confianza y la confianza genera aprendizaje. Eso es una máxima. Repito, la relación genera confianza y la confianza genera aprendizaje. Eso lo vemos, mi querido Ernesto, de forma expresa. A veces tú tienes una situación en la cual llegas a un lugar donde no conoces a nadie. Inmediatamente, si tú buscas establecer relación con algunas personas, a veces no es precisamente muy sencillo, porque hay resistencia, tú eres el extraño a lo mejor. Pero con que tú logres la relación con uno, empieza el fenómeno de que ese uno te presenta al otro, y así al otro, y así al otro. Por ejemplo, yo lo veo, aquí está Rodolfo Méndez desde Caracas. La relación con él permite que yo me relacione con su familia, con sus amigos. Él incluso me sigue por Facebook. Y entonces allí el amigo de mi amigo es mi amigo, funciona de forma perfecta. Entonces, relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Esa es la máxima. Gracias, Ernesto, por tu pregunta. También tengo aquí una pregunta que tiene que ver con la manera en que el tiempo afecta el contrato psicológico. O sea, me está diciendo Ayerin desde Colombia, me está escribiendo, porque tenemos una dificultad con el Zoom, me está escribiendo y me dice: Adrián, pero si tenemos una experiencia de aprendizaje que apenas dura 1 hora, ¿cómo establecemos el contrato? Bueno, es lo mismo. Tú estableces el contrato por el determinado tiempo que va a suceder. No importa si la experiencia de aprendizaje va a durar media hora, 1 hora, un día o el tiempo que tenga para durar. El contrato se establece como requisito. No es un contrato escrito, es un contrato explícito, que es distinto, y también implícito. O sea, tiene las dos características. Entonces, hay cosas que tú tienes por ciertas, bueno, esas cosas tienes que explicitarlas, tienes que hacer que se hagan conocidas por parte de los socios de aprendizaje, de tal manera de que ellos sepan cuáles son las ventajas, cuáles son los intereses, cuáles son las implicaciones de la experiencia, cuál es la sustancia de lo que ellos van a llevarse de la experiencia de aprendizaje. También, por ejemplo, la duración. Por ejemplo, hoy
teníamos previsto que la experiencia terminara a las 5:30 de la tarde y culminamos a las 5:32. Y a mí me impresionó que la persona que estaba facilitando conmigo ofreció disculpas por haber terminado tarde. O sea, terminamos 2 minutos después de la hora e igual ofreció disculpas. ¿Por qué? Porque el contrato decía que la duración era hasta las 5:30. Ese nivel de respeto paga a la hora de realizar aprendizaje. Así que, mi querida Ayerin, el contrato dura lo que dure. Y el compromiso es mutuo. Quiere decir, existen compromisos y obligaciones que contrae quien asiste a la experiencia de aprendizaje. Saludo también a mi querido Luis Rodolfo Sánchez en la ciudad de Coro, en Venezuela. Qué gusto tenerte conmigo, mi querido Luis Rodolfo. Ahora, ¿cuántos beneficios voy a obtener? El famoso What's in it for me. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí en esta experiencia? Eso debe quedar claro en la mente del socio de aprendizaje, de tal manera que su expectativa se cumpla y, si es posible, se exceda. Lo peor que hay es que el socio de aprendizaje se vaya decepcionado con lo que le entregamos. El socio de aprendizaje, nosotros tenemos que garantizar la satisfacción de sus expectativas y, si es posible, el exceder esa expectativa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos buscando que él nos muestre sus expectativas, nosotros buscando satisfacerlas, y en caso de que siga pensando él que al finalizar la experiencia no ha satisfecho, garantizar que en el futuro inmediato tú vas a hacer todo lo que sea necesario para que él se sienta satisfecho. En eso el vínculo emocional es importante. La identificación que el facilitador logra con sus socios de aprendizaje. Una cosa que a mí me gusta es que cuando las personas ingresan en mi sala no sepan que yo soy el facilitador. A mí me gusta que se confundan, que no sepa quién está responsable de la experiencia. No es fácil, pero se logra. Se logra sobre todo si cumple con la regla de que el 20% solamente lo trabajas tú y el 80% lo trabajan los socios de aprendizaje. Entonces, claro, es mucha la probabilidad de que cuando alguien ingrese a la sala, a quien consiga liderando la experiencia de aprendizaje es a uno de los socios de aprendizaje y no a ti como facilitador. Eso es parte del secreto. Otro elemento que hace que tú establezcas ese vínculo, esa identificación, es buscar los elementos culturales que te afilian con el grupo que estás educando. Por ejemplo, este grupo trabaja el grupo que estoy trabajando durante el día de hoy está identificado con una entidad financiera multilateral. Yo estoy bastante familiarizado con ese cliente, pero aún cada día aprendo más. Hoy, por ejemplo, aprendí algunas cosas que tienen que ver con la normativa interna, pero también con la cultura interna. Y es facilísimo que yo me exceda por desconocimiento. Entonces, tienes que tener la humildad de decir, oye, de verdad, lo aprendí, me dolió aprenderlo de esta manera, pero lo aprendí. Y la próxima vez no pasará más. A veces no te dan una segunda oportunidad. Eso pasa, puede pasar. Tú no tienes por qué conocer los elementos culturales de la organización para la cual estás trabajando de forma temporal. Las culturas organizacionales, a veces ni la propia gente que trabaja en la organización la conoce bien, por más permanencia que tenga. Sobre todo cuando la experiencia es localizada en diversos países. Cada país tiene una forma de hacer la institución adecuada a su realidad. Ahora,
si yo como facilitador incremento, refuerzo, aumento el nivel de conocimiento, las habilidades, los valores, las actitudes de los socios de aprendizaje, ese incremento hace que ellos perciban valor en mi experiencia. Entonces, a veces pueden disculpar un exceso que se comete con recta intención. No estoy diciendo que siempre te van a disculparlo, te estoy diciendo que normalmente lo van a hacer porque sobre todo saben que lo hiciste con recta intención y además tú le agregaste valor de forma importante a la organización. De todas maneras, mientras más averigües sobre la cultura de la institución, organización o empresa para la cual estás trabajando, mejor. También con respecto a las cosas culturales de las regiones, las ciudades o los países donde estás trabajando. Es más importante. Ellos van a ver que tú tienes un mayor compromiso con ellos, que tienes interés en trabajar para ellos, que quieres que ellos aumenten su productividad, que aumenten su atractivo como organización y que mejoren la calidad de los servicios que ellos ofrecen con base en los aportes que tú les has realizado. A ver, revisemos a ver si tenemos alguna pregunta con ustedes. A ver, ¿qué me dice aquí? Ajá. Ok, desde aquí mismo, desde Perú me está escribiendo, a ver, ajá, este es mi amigo fiel, a ver, dice, a la hora de realizar el contacto psicológico, ¿cómo podrían garantizar que el socio de aprendizaje sienta que gana? Bueno, ya eso hemos hablado un poco sobre eso. Una cosa es que el socio de aprendizaje gane y otra cosa es que sienta que gana. Entonces, eso es preguntando cómo te sentiste, qué aprendiste y cómo lo vas a aplicar. Esa trilogía de preguntas no te va a fallar nunca. Cuando estás realizando un aprendizaje, pues tú puedes perfectamente hacer, después de que hagas la actividad, hacer esa pregunta. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron y cómo lo pueden aplicar? Saludo a mi amigo Daniel Duque en Cúcuta, Colombia, un extraordinario facilitador que nos conocimos en México. Qué maravilla. ¿Cómo se establece un contacto psicológico en una reunión de trabajo? Es la misma cosa, una reunión de trabajo, un congreso, un seminario, un webinar. Cualquier experiencia de aprendizaje tiene la misma característica de establecimiento de los socios de aprendizaje, del contacto social, el contacto psicológico entre el facilitador y el socio de aprendizaje. Saludo a mi amigo David Osorio, acabo de estar en su cumpleaños, qué maravilloso agasajo nos hicieron en su casa. Un saludo a su familia. Entonces, revisemos las expectativas que yo llevo, las expectativas que tiene el socio de aprendizaje, veamos cómo lograr extender ese acuerdo más allá del límite de la duración de la experiencia, de tal manera que haya un compromiso entre tú como facilitador y los socios de aprendizaje y revisa cuáles son las obligaciones a las cuales estás construyendo. Si tú prometes algo, garantiza que lo cumple. Si alguien se compromete contigo, también garantiza su cumplimiento. Solamente una pregunta más. Dice, ¿cómo hacemos para fijar ese contrato de forma de que todo el mundo lo conozca? A mí me gusta que quede, si es posible, explícito, hasta a veces hasta escrito. Pero en caso de que no, por lo menos que los puntos sobre los cuales está basado el contrato queden expresos. Gracias por esa pregunta. Ese es Juan Carlos. No pone el apellido, pero se conectó por la vía del Zoom. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Saludos a Benedicto Javier allá en Venezuela también. Fue una transmisión desde Lima, Perú,
Estoy muy contento y muy agradecido. Nos vemos sin falta el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Vamos a seguir con el tema de tips para facilitadores extraordinarios. La semana que viene vamos a hablar de tip para la logística. ¿Les parece? De todas maneras, quizás les doy alguna sorpresa con algún tema adicional. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta noche. Por cierto, hoy es el aniversario de bodas de mi hijo Alexander Daniel, de mi hijo Andrés Miguel, y estoy muy contento, muy feliz por él y por su esposa Cristina. Recuerden, mis amigos, felicitarlos, ¿ok? Que tengan feliz noche.